¿Y si pudieras hackear la mente de un genio? Existe un mapa secreto para el universo de Jorge Luis Borges. No está hecho de papel, sino de libros. 7 llaves que abren las puertas de su imaginación. Desde las 1001 noches hasta un filósofo que lo cambió todo, descubre los libros que construyeron a uno de los mayores escritores de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se construye la mente de un genio? No de dónde vienen las ideas, sino cómo la propia arquitectura del pensamiento es erigida, ladrillo por ladrillo, libro por libro. ¿Y si te dijera que existe un mapa para una de las mentes más brillantes del siglo XX? Un mapa secreto que nos lleva directamente a la fuente de la imaginación de Jorge Luis Borges. Este mapa no está dibujado en un pergamino antiguo, sino que está codificado en las páginas de algunos libros específicos. Los libros que él mismo confesó que fueron el cimiento de su obra. Hoy vamos a ser detectives literarios. Vamos a seguir las pistas dejadas por el propio escritor argentino para descubrir las 7 obras fundamentales que funcionaron como el código fuente de su universo. Esta no es una simple lista de lectura, es una expedición arqueológica a la biblioteca personal de un genio. Un viaje para entender cómo él no solo leía, sino que dialogaba, luchaba y transformaba las palabras de otros en algo completamente nuevo. Prepárate para desvelar el mapa secreto que creó a Jorge Luis Borges. Antes de comenzar nuestra exploración, es crucial entender una cosa sobre Borges. Él no era solo un escritor, era, quizás por encima de todo, un lector extraordinario. Para él la literatura era una vasta e infinita conversación a través de los siglos. Cada libro era una voz, y su genialidad consistía en escuchar todas esas voces al mismo tiempo y tejer con ellas una nueva melodía. Creía que las ideas eran universales y que los escritores, más que inventores, eran descubridores de formas y combinaciones que ya existían en el gran palacio de la memoria humana. Por eso, nunca ocultó sus influencias. Al contrario, las celebraba, las citaba, jugaba con ellas. Para Borges, la originalidad no estaba en crear de la nada, sino en combinar lo que ya existía de una manera única y personal. Nuestro viaje de hoy, por lo tanto, es un homenaje a esa visión. Vamos a abrir 7 puertas que nos llevarán a 7 universos diferentes. Y en cada uno de ellos encontraremos una semilla que, al ser plantada en el terreno fértil de la mente de Borges, floreció en algunos de los cuentos y poemas más fantásticos jamás escritos. Nuestra primera puerta nos lleva no a un libro, sino a 1001 noches de pura magia narrativa. La primera llave para el mapa de la mente de Borges es, sin duda, Las 1001 noches. Esta colección de cuentos populares de Oriente Medio no fue para él solo un libro de historias exóticas. Fue su primera y más duradera revelación sobre las posibilidades infinitas de la narrativa. Borges tuvo su primer contacto con la obra siendo aún un niño, a través de una traducción al inglés, y la sensación de asombro y vértigo nunca lo abandonó. ¿Qué lo fascinó tanto? En primer lugar, la propia estructura de la obra. La idea de una historia que contiene otra historia, y esa otra, y así sucesivamente como un juego de muñecas rusas narrativas. Es el concepto que los críticos llaman Mis Anadim, o el abismo narrativo. En Las 1001 noches, la vida de la narradora, Sherezad, depende de su capacidad para posponer el final de una historia con el comienzo de otra. La propia narración se convierte en una cuestión de vida o muerte, un laberinto de palabras para engañar al tiempo y al destino. Esta estructura se convirtió en una obsesión para Borges. Vemos su huella en cuentos como El jardín de senderos que se bifurcan, donde diferentes futuros y narrativas se entrelazan. La segunda gran lección de Las 1001 noches fue la noción del infinito. La promesa de 1001 noches sugiere una cantidad que roza lo incontable, un universo de historias que parecen no tener fin. Este atisbo del infinito, la idea de un libro que contiene todos los libros, o de un punto que contiene el universo, se convertiría en uno de los temas centrales de toda su obra, culminando en obras maestras como La Biblioteca de Babel y El Aleph. Por último, el libro le enseñó que la magia no necesita explicaciones complejas. Genios que salen de lámparas, alfombras voladoras, ciudades de bronce. Estos elementos se presentan con una naturalidad asombrosa, como si formaran parte del orden del mundo. Borges aprendió de esto a introducir lo fantástico en sus cuentos de una forma sutil, casi burocrática,
tratando los eventos más imposibles con una calma y una lógica que los hacen aún más disturbadores y creíbles. Las 1001 noches fue el Big Bang del universo borgesiano, la explosión inicial que le mostró que, con la literatura, era posible construir mundos donde todo, absolutamente todo, era posible. Dejamos las noches encantadas de Arabia y viajamos a las calles neblinosas de Inglaterra eduardiana, guiados por nuestra segunda llave, la obra de Gilbert Keith Chesterton, y más específicamente, sus cuentos de detectives protagonizados por el padre Brown. Para quien piense que Borges era un autor puramente intelectual o difícil, su admiración por Chesterton puede parecer sorprendente. Pero para Borges, el cuento de detective era uno de los géneros más nobles e intelectualmente honestos que existían. Y Chesterton era su maestro supremo. Lo que Borges veía en Chesterton era la celebración de la paradoja. Los cuentos del padre Brown no son acerca de huellas y pistas forenses, son acerca de rompecabezas lógicos y espirituales. El pequeño y humilde sacerdote resuelve los crímenes no a través de la ciencia, sino a través de la comprensión del alma humana y de la teología. Entiende el mal porque entiende la naturaleza del hombre. Una idea central en Chesterton, que fascinaba a Borges, es que la explicación racional para un misterio puede ser mucho más fantástica y aterradora que una explicación sobrenatural. Un crimen que parece haber sido cometido por un fantasma es, al final, explicado por un truco de espejos y levancas. Una maquinación humana que es, en su ingenio, mucho más increíble. Borges tomó esta idea y la llevó al extremo en sus propios cuentos policiales, que son en realidad investigaciones metafísicas. En La muerte y la brújula, el detective Eric Londrot intenta resolver una serie de crímenes usando la lógica pura de la cábala, para descubrir que el propio laberinto de pistas fue construido por el criminal para llevarlo a una trampa. La lógica, en lugar de salvar al detective, lo condena. Es Chesterton llevado a sus últimas consecuencias. Borges también aprendió de Chesterton el arte de comenzar una historia con una imagen o una frase imposible que captura al lector inmediatamente. Frases como «el hombre invisible que nadie notó» o «el cadáver que estaba siempre en movimiento». Esta habilidad de presentar un enigma intelectual justo en la primera línea es una marca registrada de ambos autores. Chesterton le dio a Borges la estructura del cuento de detective como un esqueleto para colgar sus inquietudes filosóficas, mostrándole que las mayores preguntas sobre el orden, el caos, el destino y el libre albedrío podían ser exploradas en el formato de un simple misterio. Nuestra tercera puerta se abre no a un mundo de ficción, sino al universo austero y brillante de la filosofía. Entramos en el dominio de Arthur Schopenhauer. Si Las 1001 noches le dio a Borges la imaginación y Chesterton le dio la estructura, fue Schopenhauer quien le proporcionó gran parte del andamiaje filosófico sobre el cual construiría su obra. Borges leyó El mundo como voluntad y representación con su padre y confesó que, aunque quizá no lo entendió completamente en su momento, las ideas centrales de ese libro lo marcaron para siempre. La idea fundamental de Schopenhauer es que el mundo que percibimos con nuestros sentidos no es la realidad en sí, sino una representación, una especie de proyección mental, un sueño que soñamos. La verdadera realidad, la cosa en sí, es una fuerza ciega, irracional e insaciable que él llama la voluntad, un deseo de existir que lo impregna todo, desde una piedra hasta un ser humano. Esta noción de que la realidad puede ser una ilusión, un sueño o una construcción mental es quizás la idea más borgesiana que existe. Es la semilla de cuentos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, donde un mundo ficticio, inventado en una enciclopedia, comienza a filtrarse en nuestra realidad y a reemplazarla. Es también la base de Las ruinas circulares, donde un hombre descubre que él mismo es el sueño de otro ser. Schopenhauer también le dio a Borges su concepción del tiempo. Para el filósofo alemán, el tiempo es parte de nuestra representación mental, no una característica del mundo real. Pasado, presente y futuro son ilusiones. Esta idea liberó a Borges para jugar con la cronología, para crear historias donde el tiempo se dobla, se ramifica o se repite, como en el jardín de senderos que se bifurcan o en el milagro secreto. Finalmente, la filosofía de Schopenhauer tiene un tono profundamente pesimista, pero lúcido. Veía la vida como esencialmente sufrimiento,
impulsada por una voluntad que nunca puede ser satisfecha. Sin embargo, proponía que el arte y la contemplación filosófica podían ofrecer momentos de alivio, permitiéndonos escapar temporalmente de esta prisión. Esa melancolía intelectual, esa visión del universo como un enigma quizás sin solución, pero cuya contemplación es en sí misma bella y noble, impregna toda la obra de Borges. Schopenhauer no le dio a Borges historias, sino un par de gafas filosóficas con las que podía mirar el mundo y ver a través de su aparente solidez, revelando el vertiginoso abismo de ideas que se esconde detrás. Dejando la filosofía alemana, nuestra cuarta llave nos lleva a los mares del sur, a islas misteriosas y a ciudades de moralidad dudosa. Nos embarcamos en las aventuras escritas por Robert Louis Stevenson. La admiración de Borges por Stevenson era profunda y duradera. Para él, Stevenson era el maestro de la prosa limpia, precisa y sobre todo eficaz. En una época en que la literatura a menudo se volvía excesivamente ornamental y psicológica, Stevenson escribía historias de aventuras con una claridad y una elegancia que Borges consideraba la más alta de las virtudes literarias. Aprendió de Stevenson que la primera obligación de un escritor es contar una buena historia. Borges, a pesar de su profundidad filosófica, nunca olvidó que un cuento necesita ser cautivador, necesita tener una trama que nos arrastre hacia adentro. Pero la influencia de Stevenson va mucho más allá del estilo. El tema de la dualidad, del doble, que es central en Borges, encuentra uno de sus mayores ejemplos en la obra maestra de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La idea de que un mismo hombre puede contener dentro de sí el bien y el mal, la civilización y la barbarie, y que la frontera entre ambos es peligrosamente delgada, fascinaba a Borges. Vemos ecos de esta dualidad en muchos de sus personajes, especialmente en los compadritos y guapos de sus cuentos porteños, hombres que viven bajo un código de honor brutal, donde el coraje y la violencia van de la mano. Son, en su manera, Jekylls y Hydes de los arrabales de Buenos Aires. Además, Borges admiraba en Stevenson la forma en que trataba el destino. En sus historias, los personajes a menudo quedan atrapados en una red de eventos que parece haber sido tejida para ellos, una sucesión de casualidades que al final revela un patrón inevitable. Esa sensación de un destino secreto, de un orden oculto detrás del caos aparente de la vida, es uno de los temas más recurrentes en la ficción borgesiana. En cuentos como Historia del guerrero y la cautiva o El fin, los personajes cumplen un destino que no comprenden, pero al que no pueden escapar. Stevenson le enseñó a Borges que era posible escribir sobre aventura y destino sin ser sentimental, que la ética y el honor podían ser explorados a través de la acción y que una frase bien escrita, limpia de cualquier exceso, era la herramienta más poderosa para crear un mundo y contar una historia inolvidable. Nuestra quinta llave nos transporta a la India del Imperio Británico, un mundo de bazaes vibrantes, paisajes épicos y una mitología densa y misteriosa, todo a través de los ojos de Rudyard Kipling. Kipling fue otro de los héroes literarios de la infancia de Borges, descubierto a través de la biblioteca de su padre. Lo que Borges encontró en Kipling fue, ante todo, un maestro en el arte de la creación de mundos. Kipling no solo describió la India, creó una India mítica, personal, un territorio literario con sus propias leyes, su propio lenguaje y sus propios héroes. Piensa en el libro de la jungla o en los cuentos de Kim. Borges aprendió de él que un escritor podía tomar un lugar real, con su historia y su geografía, y transformarlo en un universo mitológico particular. Fue exactamente lo que Borges hizo con Buenos Aires. En sus cuentos, Buenos Aires deja de ser solo una ciudad para convertirse en un espacio mítico, un laberinto de patios, esquinas y suburbios donde el tiempo parece no pasar y donde se desarrollan historias de coraje, traición y destino. El Palermo de Borges es la India de Kipling. Otra lección crucial fue la de la concisión. Kipling era un maestro del cuento corto, capaz de construir una historia entera, con personajes complejos y una trama densa, en pocas páginas. Borges, especialmente después de que la ceguera lo obligara a dictar sus historias, adoptó esta economía de palabras como un principio fundamental. Decía que escribir largas novelas era una extravagancia innecesaria. Todo lo esencial en una historia podía decirse de forma breve y potente. Esta búsqueda de la densidad, de hacer que cada palabra y cada frase llevara el máximo significado posible, es una herencia directa de Kipling.
Además, a Borges le fascinaba la forma en que Kipling sugería lo sobrenatural sin mostrarlo nunca por completo. En muchos cuentos de Kipling hay una sensación de misterio, de fuerzas antiguas e incomprensibles que operan bajo la superficie de la realidad, pero que nunca se explican por completo. Esta contención, este arte de la sugestión, es mucho más eficaz para crear una atmósfera de asombro que la descripción explícita de lo fantástico. Borges se convirtió en el maestro supremo de esta técnica, creando cuentos donde lo imposible sucede de forma casi imperceptible, dejando al lector con una duradera sensación de vértigo y extrañeza. Kipling le dio a Borges las herramientas para ser un mitógrafo, un creador de geografías sagradas y un maestro de la sugestión. La sexta puerta de nuestro mapa nos lleva de vuelta a Inglaterra, pero a una Inglaterra que mira hacia el futuro con una mezcla de asombro y terror. Entramos en el mundo de la ciencia ficción y las parábolas sociales de H.G. Wells. Wells es a menudo recordado como uno de los padres de la ciencia ficción, el autor de clásicos como La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Borges lo admiraba inmensamente, pero no solo por su imaginación profética. Lo que Borges vio en Wells fue un nuevo tipo de contador de historias. El artista que utiliza una premisa fantástica no solo para entretener, sino como un laboratorio para explorar una idea filosófica. En La máquina del tiempo, Wells no solo está interesado en la aventura del viaje en el tiempo, la usa para hacer una sombría crítica de la sociedad de clases y de la evolución humana. En El hombre invisible, la invisibilidad no es un superpoder, sino una metáfora de la alienación y la pérdida de la identidad. Borges tomó este método y lo radicalizó. Tomaba las ideas de Wells, como el viaje en el tiempo o la existencia de mundos paralelos, pero las despojaba de toda la parafernalia tecnológica y de aventura. Se quedaba solo con el hueso, con el puro concepto filosófico. Por ejemplo, mientras la máquina del tiempo de Wells es un artefacto de níquel y cristal de roca, el tiempo en el jardín de senderos que se bifurcan de Borges es un concepto abstracto, un laberinto que se despliega en la mente de los personajes y en la estructura del propio cuento. Se interesaba menos por la máquina y más por el tiempo. Borges veía en Wells a un heredero de una tradición que amaba, la de la parábola. Como los contadores de historias antiguos que usaban fábulas de animales para hablar sobre la moral humana, Wells usaba marcianos y viajeros en el tiempo para hablar sobre los problemas de su propia época. Borges se sentía parte de esa tradición. Sus cuentos son, en esencia, parábolas filosóficas. Parten de una premisa imposible, un hombre que no puede olvidar nada, una lotería que controla la realidad, un libro con infinitas páginas, para obligarnos a pensar sobre la naturaleza de la memoria, el azar y el infinito. H.G. Wells le mostró a Borges que la ciencia ficción podía ser una forma de filosofía disfrazada, un modo de hacer las preguntas más profundas sobre el universo usando el lenguaje de la imaginación y de lo fantástico. Finalmente, llegamos a la séptima y última llave, quizás la más fundamental de todas para un escritor de lengua española. Cruzamos el umbral hacia las áridas llanuras de la Mancha y nos encontramos con la figura melancólica y sublime de Don Quijote de la Mancha, la obra maestra de Miguel de Cervantes. Para Borges, El Quijote no era solo la mayor novela jamás escrita, era un libro que contenía el universo entero y que cambiaba las reglas de lo que la literatura podía ser. La influencia de Cervantes en Borges es tan profunda que es casi invisible, como el aire que respiraba. Pero la idea central que extrajo del Quijote es la más revolucionaria de todas: la confusión deliberada entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad. Don Quijote es un hombre que enloquece de tanto leer novelas de caballería y decide convertirse él mismo en un caballero andante. La ficción invade su vida y la transforma, pero Cervantes va más allá. En la segunda parte de la novela, Don Quijote y Sancho Panza descubren que la primera parte de sus aventuras ya ha sido publicada y que son famosos. Encuentran a personas que han leído el libro sobre ellos. En ese momento vertiginoso, los personajes se convierten en lectores de sí mismos y la frontera entre la realidad y el libro se disuelve por completo. Esta idea hizo explotar la mente de Borges y se convirtió en la piedra angular de su obra. Si un libro puede alterar la realidad, si los personajes pueden leer sobre sí mismos, entonces quizás nosotros mismos seamos personajes en un libro que otra persona está leyendo.
quizás el mundo sea un texto. Esa es la premisa de cuentos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. La manifestación más directa y genial de esta influencia está en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote. En él, un escritor francés del siglo XX decide no copiar, sino reescribir el Quijote, palabra por palabra, no imitando a Cervantes, sino llegando a la misma obra a través de sus propias experiencias. Borges argumenta, con una lógica impecable e hilarante, que el texto de Menard es infinitamente más rico que el de Cervantes, porque está cargado de nuevos significados. Con este cuento, Borges no solo homenajea a Cervantes, sino que lleva su idea al límite, mostrando que el acto de leer es, en sí mismo, un acto de reescritura y de creación. Cervantes le dio a Borges su herramienta más poderosa, la duda sobre la naturaleza de la realidad y la certeza de que la literatura es una fuerza capaz de crearla y destruirla. Este mapa secreto de la mente de Borges nos revela una verdad poderosa. La genialidad no es un don que surge de la nada, es una construcción, un diálogo apasionado con las voces de la eternidad. Él nos enseñó que leer no es un acto pasivo, sino la mayor de las aventuras, la de usar las llaves de otras mentes para construir nuestro propio universo. Así como él, tú también puedes ser el arquitecto de tu mundo interior. La próxima puerta, la próxima revelación, puede estar esperando en la portada del próximo libro que abras. Si tú también crees que los libros son los mejores mapas para universos infinitos, deja tu like para que más exploradores se unan a este viaje. Inscríbete para no perderte las próximas expediciones a los secretos de los grandes maestros. Y ahora, la pregunta más importante en la sección de comentarios. Si tu mente fuera una biblioteca, ¿cuál sería el libro fundamental? Aquel que sirvió de cimiento para quien eres hoy. Agradecemos inmensamente tu tiempo.